En este video vamos a terminar el tema de integral definida. Y lo que nos vamos a incorporar ahora es la definición de valor medio o valor promedio, donde este valor de una función respecto a x sobre un intervalo cerrado a b va a ser un número que se va a calcular mediante esta fórmula, siempre que f sea integrable en este intervalo. Entonces esto nos va a llevar a enunciar un teorema del valor medio del cálculo integral, que nos va a indicar que si una función es continua en un intervalo AB, nos recordemos que si era continua, ¿qué pasaba? Era integrable. Entonces, si una función es continua en un intervalo cerrado AB, entonces va a existir al menos un valor C dentro de ese intervalo, tal que el valor que tome la función en ese C va a ser igual al valor promedio de la función, que es lo mismo que decir que la integral de f de x por dx es igual a f de c por la amplitud del intervalo AB. Veamos la interpretación geométrica de este teorema, que como es continua por hipótesis, si le agregamos la condición de que la función sea mayor o igual que 0, ya nos acordamos que la integral definida en un intervalo cerrado cuando tengo esta condición, ¿cuál era la interpretación geométrica? Un área de una región. Entonces, sabemos que la integral se va a poder interpretar como el área de la región encerrada por las gráficas de y igual a f de x, las rectas de ecuación x igual a b y el eje x. ¿Qué es lo que nos asegura el teorema del valor medio? Que existe al menos un C dentro de este intervalo, de manera tal que el área del rectángulo que tiene ancho b menos a y altura f de c es la misma que el área de la integral entre a y b de f de x por dx. Eso es lo que habíamos escrito aquí. La integral es igual a este producto. Veamos algunos casos en los cuales uno o más valores de C dentro de este intervalo satisfacen los requerimientos del teorema. Esta función es una función que es continua en el intervalo AB. Entonces, lo que nos dice el teorema es que el área que estoy sombreando ahora con amarillo es igual al área del rectángulo que está determinado aquí con gris, que tiene base b menos a y altura f de c. ¿Dónde está f de c? Ese c aquí. Este es por lo menos un c que satisface esa igualdad. Pero miremos, por ejemplo, esta función que también es continua en el intervalo AB, y en este caso el teorema nos dice por lo menos un c, pero fíjense, por ejemplo, aquí hay un c sub 1 que me determina un f de c sub 1 y que provoca que el área sombreada de gris es la misma que la de la integral. Pero aquí va a haber otro c, que va a ser c sub 2, que me va a determinar f de c sub 2, en donde va a pasar exactamente lo mismo. Entonces, recuerden que el teorema dice al menos un c, y por ende puede haber más valores de C que satisfagan el teorema. Veamos un ejemplo. Nos pide encontrar el valor promedio de esta función en el intervalo 1, 2. Lo primero que necesitábamos era ver que la función sea continua en el intervalo en el que estamos analizando. Como estamos trabajando con una función exponencial, que sabemos que es continua en todos los reales, sí es continua en el intervalo 1, 2. ¿Qué nos decía el valor promedio? Que tenemos que encontrar un f de c que va a valer 1 sobre b menos a. ¿Quiénes serán b y a aquí? Este es el intervalo AB, o sea que a vale 1 y b vale 2. Entonces vamos a escribir 2 menos 1 por la integral entre a y b de f de x por dx. Realicemos entonces nuestros cálculos. En el primer caso nos va a quedar 2 menos 1, 1. Directamente todo este cociente será 1. Y aquí resolvemos esta integral tal cual como resolvíamos antiderivadas. 2 a la x sobre logaritmo neperiano de 2, porque esto está en la tabla, pero tenemos que particularizarlo entre 1 y 2.
Ya este 1 no lo vamos a escribir y entonces vamos a particularizar. Primero con el límite superior, 2 al cuadrado sobre logaritmo neperiano de 2, menos, ahora con el límite inferior, 2 a la 1 sobre logaritmo neperiano de 2. Esto nos está quedando entonces 4 menos 2 sobre logaritmo neperiano de 2, nos da por resultado 2 sobre logaritmo neperiano de 2. ¿Qué quiere decir eso? Que f de c es aproximadamente 2,9, que es el cálculo que realizamos aquí de 2 sobre logaritmo neperiano de 2. Ya hemos encontrado nuestro valor promedio. Vamos a ver entonces quién será ese f de c. Si hacemos la gráfica de nuestra función exponencial y la región del plano determinada por la gráfica de esa función, las rectas de ecuación x igual a 1 y x igual a 2, vemos que f de x es positiva en ese intervalo, por lo tanto tenemos la región sombreada de rosa. Hemos calculado recién el valor promedio que nos daba 2,9, es el f de c. Y este es el C que va a determinar ese f de C igual a 2,9. Entonces, geométricamente, la interpretación será el área de la región limitada por las gráficas de y igual a 2 a la x, el eje x y las rectas de ecuaciones x igual a 1 y x y 2, es igual al área del rectángulo cuya altura es el valor promedio y cuya base es 1, que es la diferencia entre 2 menos 1. Con esto ya hemos terminado integrales definidas. En el próximo video, escenas del próximo capítulo, ¿qué pasa cuando la función no es continua? Acuérdense que todo lo que vimos nos relacionaba al tema de continuidad. ¿Qué va a pasar cuando eso no esté? Lo vemos en el próximo video.